Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Margot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando cómo detectar, identificar las maldiciones, cómo romper con ellas y tener una vida bendecida. Hemos visto que una de las cosas que nos trae maldición o bendición es nuestra boca, ¿no? Es lo que estamos declarando, hablando, confesando, nos ponemos de acuerdo con las personas, empezamos a quejarnos y muchas cosas que nos traen maldición, pero no son las únicas cosas. Hay muchas cosas que pueden ser objetos en tu vida, cosas que tú tienes y que pueden traer maldiciones. Y es tremendo porque Dios lo menciona en el segundo de los 10 mandamientos. Él prohíbe explícitamente fabricación de cualquier tipo de objeto o imágenes con fines religiosos o mágicos o etcétera, ¿no? Dice ahí, Éxodo 24 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando empezamos a poner ídolos en nuestra casa y cosas así, ya estamos atrayendo maldición. A veces pensamos, lo vemos cultural. Me acuerdo cuando íbamos mucho a China, veíamos todos esos techos bonitos de la ciudad prohibida, de lugares extraordinarios, y todos tenían sus tejas con sus dragones. Si te das cuenta que en Apocalipsis el nombre de Satanás es el dragón, y que pones el dragón sobre el techo de tu casa, quiere decir que le das la autoridad, el lugar más alto, ¿verdad?, que él reina sobre lo que está abajo de él. ¿Cómo esperas tener una vida bendecida? Y muchas cosas que están relacionadas con la muerte nos traen maldición. No sé si te acuerdas, puedes dar el testimonio de este sonriente que teníamos en la casa, que era una obra de arte de alto valor de toda la cultura mexicana y que traía en la casa una opresión tremenda, ¿no? Sí, fue tremenda. Esa era una escultura de barro Sí, de este tamaño hermoso, un niñito así con sí. sus manitos sonriente. Y ahí está el engaño, ¿no? Que tú te dejas ir es arte, Uh-huh. es historia, ¿no? Es un objeto de valor porque tiene mucha cultura. Exacto. Pero cuando empezamos a estudiar acerca de todo esto, nos empezamos a dar cuenta el impacto que eso pudo tener. Sí. Y yo recuerdo de estar sintiendo durante semanas y semanas y semanas una opresión como de desánimo, pero desánimo no solo en el alma, sino físico también, Sí. ¿no? Una falta de fuerza cada vez más, cada vez más. Me sentía como si estuviera enferma, pero no estaba enferma. Me sentía sin ganas, yo recuerdo de como si mi vida se estuviera apagando. Uh-huh. Ese podría ser la expresión. Claro. Y cuando descubrimos lo que significaba haber tenido esta pieza Uh-huh. arqueológica, que era que enterraban a estos sonrientes, estos muñequitos, Sí. los enterraban En las tumbas, en las ¿no? tumbas, ¿verdad? Y estaban cargados de puras espíritus inmundos de muerte, Exacto. ¿no? Porque adquirían la muerte según trayendo sonrisa a la muerte. Uh-huh. Ese era el sentido que Sí. tenían.
sí, Cuando nosotros nos enteramos de esto, inmediatamente tomamos cartas en el asunto, oramos, pedimos perdón, lo hicimos por ignorancia, pero no porque hagamos las cosas en ignorancia quiere decir que estas imágenes o estas esculturas, estos objetos, dejan de, dejan de ejercer su influencia. exacto, No porque yo desconozca quiere decir que no tienen un efecto. por supuesto. Entonces tuvimos que pedir perdón. Ujú, Señor, perdón, no sabíamos esto, pero no queremos tener ninguna cosa que te quite la honra. No exacto, queremos tener ninguna cosa en nuestra casa que pudiera dar lugar a espíritus malignos que sí, puedan entrar, sí, ¿no? Entonces, rompimos con eso en lo espiritual, pero también físicamente. claro que sí. Destruimos Destruimos la pieza. la pieza, ¿verdad? Se hizo añicos, Ujú, ¿verdad? Y sobre todo dijimos, bueno, jamás nunca volvamos a volver a tener este tipo de situaciones. Y destruimos muchas cosas. muchísimas obras de arte en esta Destruimos época otras piezas también culturales, precolombiana, sí, destruimos pinturas, sí, objetos, todo lo que el Espíritu Santo nos mostró que era como maligno, que tenía alguna influencia. Y digo, hay todo un estudio que se puede hacer de esto, pero aún, por ejemplo, las muñecas japonesas también, hacen pactos y ponen un rollito de un pergaminito que hacen con una mini escritura y la ponen dentro de la muñeca para traer maldición al lugar en donde se va a exhibir. exacto, exacto. Hay, por ejemplo, esculturas también católicas, Ujú, ¿no? De santos católicos que sí, traen todas estas personajes que son abominación. Es un exacto, poquito como en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando idolatraban a Diana, a la diosa sí, claro, Diana, sí, sí, en ¿no? Éfeso, sí, Que estaba quitando la adoración al verdadero Dios exacto, y tenían que destruir esas figuras exacto, y los templos que construían a esas figuras, exacto, también, altares, bueno, hablando de altares, todo lo que son los altares de muertos en ujú, la cultura mexicana sobre todo. exacto, Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldición en México? sí, Pues porque ha habido muchísima idolatría a demonios, a espíritus inmundos a través de la muerte. exacto, Estamos edificando los altares de muerte, estamos exaltando la muerte. Por eso hay tanta muerte en enfermedad. ujú, Es uno de los países con más alta enfermedad, por ejemplo, en diabetes y sí, cosas de ese tipo, obesidad. Hay mucha muerte, hay mucha maldición ujú, de familias, pero hay un culto a la muerte impresionante y la gente no se da cuenta de todo eso. no se da Entonces cuenta, estamos abriendo puertas de una manera, puede ser por ignorancia, pero las puertas se abren de toda manera y hay espíritus inmundos, diablos que están viviendo dentro de las casas de muchas personas que ni siquiera se lo imaginan, exacto, cristianas y no cristianas, porque exacto, cuando esto nos sucedió ya éramos cristianos, sí, claro, pero ignorantes de esta situación. sí. Y teníamos esta maldición. Además, bueno, el sonriente, que es algo que se hace para tu camino hacia la muerte, tú estás levantando la muerte en una casa cuando por otro lado crees que Jesús venció la muerte. Entonces, estás en una contradicción tremenda en tu vida espiritual. Entonces, obviamente, Satanás tiene una entrada extraordinaria para tratar de hacer lo que él quiere hacer con nosotros, ¿no? Así es, porque Satanás opera en nuestro temor. Ujú,
¿Y cómo se da cuenta de lo que tememos? Por lo que hablamos. Escucha todo lo que Escucha todo lo que decimos. decimos y toma nota. Así como dijimos, hay ángeles que están anotando todo lo que haces, hay diablos que están anotando todo lo que dices, Sí, ¿no? Entonces ahí es donde le estamos dando información al enemigo para que conozca nuestra debilidad y venga a atacarnos con esos dardos de fuego en nuestra debilidad, y muchas veces es el temor. sí, Y Satanás obra en nosotros a través de nuestro temor, exacto. porque sabe que es nuestra debilidad. Ujú, Y ahí es donde exactamente. nos va a engañar con una cantidad de cosas. A ver, ¿por qué hay gente que hace cultos a la muerte? ¿Por qué hay gente que trae pulseras con una calavera, camisetas, colguijos? Porque creen que si honran a la muerte los va a proteger. ¿De qué? La muerte tiene un solo propósito, es La matar. muerte. Sí, no, ¿De qué no te va a puedes. proteger? Sí, La muerte es la muerte y trae muerte, pero es una manipulación y es un engaño ajá, que culturalmente se ha pasado para que la gente caiga en eso, ¿no? sí, claro, claro, por supuesto. Entonces tenemos que cuidar mucho porque todo eso trae maldición. Entonces ahorita quiero que pasamos un poquito ahí sobre lo que, lo que son las maldiciones y cómo identificar las maldiciones. Hay señales de maldición en tu vida. Tengo algunas que tenemos que podemos ver. Por ejemplo, una de las, cómo podemos detectar una maldición en tu vida, hay un colapso mental o emocional. Y es parte de las maldiciones. ¿Dónde encontramos las maldiciones? Las encontramos en Deuteronomio 28. La segunda parte de este capítulo habla de maldición, la primera habla de bendición. Entonces encontramos que un colapso emocional es una maldición. Entonces, si sabes que es una maldición, tienes que saber que la puedes y que tienes que rechazar. Pero dice Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. En el 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Entonces hay mucha locura que vemos en la vida de gente, ¿eh? Y pensamos que ya son locos. No, están bajo una maldición. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, esta persona está loca? Sí. Y la Y no nos damos juzgamos, cuenta, pero estamos hablando maldición. ¿sí? Y no hacemos nada al respecto. Declaramos que es maldecida y bueno, ni modo. Hay manera de sacar esta maldición, ver de dónde viene y limpiar a esta persona un momento. Dice, ¿sabes qué? No tienes que seguir así. Claro. Hay un espíritu que te está oprimiendo o que te está poseyendo. Depende un poquito de quién eres en Cristo. Pero eso no quiere decir que tienes que seguir ahí. La maldición nunca fue hecha para el hombre, ¿no? Eso llegó por la causa del pecado, Así es. pero no tienes por qué vivir en Así esto. es. Jesús nos redimió de la maldición. Entonces, un colapso mental, una persona que pierde su mente, está bajo una maldición probablemente y hay que sacarla adelante. Tenemos que tomar autoridad, ver lo que dice el Espíritu Santo, o es un problema medical o es un problema espiritual. Si es espiritual, sacamos este demonio. Pero aún si fuera una deficiencia física, Ujú, la raíz es espiritual, sí, porque viene de la caída exactamente, espiritual. Y nosotros exactamente. tenemos autoridad Sí. sobre cualquier cosa que haya en la tierra. Ujú, Y eso incluye la deformación, ¿verdad? Puede exacto. ser por accidente, puede ser por herencia, puede ser por envejecimiento, puede ser por cualquier cosa. Sí, Tenemos autoridad sobre absoluto. nuestro cuerpo
y sobre cualquier enfermedad o situación que pueda venir al cuerpo, Exacto, exacto. incluyendo todo, porque todas las enfermedades tienen su nombre, ¿verdad? Sí, Pero hay un nombre que está por encima de todo nombre. en nombre Entonces, de si has ido al Jesús. médico y te ha dado un diagnóstico de un nombre de Alzheimer o un nombre de cualquier enfermedad mental, tú tienes autoridad para frenar Exacto, esa enfermedad detectada por el médico, pero iniciada por un espíritu. exacto, exactamente. Entonces, en lo emocional, etcétera, viene, pero también otra maldición que se ve es la repetición, las cosas hereditarias. Eso también es una maldición, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 28:59, habla de las plagas y las plagas de tu descendencia, ¿no? Enfermedades malignas y duraderas. Entonces, está hablando de que a veces, cuando hay algo hereditario, que toda la familia tiene esto, hay una maldición sobre esta familia. Entonces tenemos que detectar esto y empezar a trabajar en contra. Y eso es parte del poder que hay en la iglesia. Yo me atrevo a decir que no hay familia Que no tiene esto. que no tiene algo de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque no ha habido familias perfectas. Exacto. Exacto. Y vivimos en un mundo caído. Sí. Y la palabra dice, en este mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes? Todos. Son dos. Pero la segunda parte del pasaje dice, pero yo, Sí. hablando Jesús, he vencido al Al mundo. mundo. Entonces sí podemos detectar maldiciones en nuestra vida, pero tenemos que saber que Cristo venció al mundo. Por lo tanto, las maldiciones del mundo, vamos a personalizarlo, las maldiciones que están en tu familia. Hay maldiciones como otro tema, es la esterilidad. Y entonces esto se puede romper. Otra maldición es la pobreza. Que la gente de toda la familia sigue en pobreza. Nadie sale adelante. Hay una maldición. Tenemos que romper con esta maldición. Tenemos que levantarnos, ayudar a la gente. Dice, ¿sabes? No acepta esto. Porque muchos piensan, pues así es. Eso es lo que les han dicho. En nuestra familia así es. En la familia natural. Pero cuando naces de nuevo, entras en la familia celestial. Y a partir de este momento, cualquier persona que nazca de nuevo tiene toda la autoridad y el poder para decir, hasta mí llegó esto. Hasta aquí llegó. No va a seguir. Yo soy quien va a parar esta situación de maldición que viene de generación en generación. Y a partir de ahora las cosas son totalmente nuevas. Es un poquito lo que dice 2 de Corintios 5:17. Las cosas viejas ya pasaron. Y a partir de este momento yo tomo control sobre mi descendencia. Y declaro que a partir de este momento la bendición entra en esta familia y sale la maldición una vez y para siempre. Y vamos a ver que aprendiendo de la palabra vamos a romper con muchas situaciones de maldición que son repetir los patrones de todos los abuelos, los antepasados. ¿Por qué? Claro. Pues que repetimos la historia y eso es lo que provoca una maldición en muchas generaciones. Pero cuando viene una nueva creación, se puede decidir que el pasado ya no existe para esta familia y que a partir de este momento la maldición que venía de generación se transforma en una bendición que se va a ir a todas las generaciones siguientes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así rompemos con la maldición
entrando en el reino de Dios, Ujú. donde la maldición ha sido eliminada. De hecho, nunca estuvo ahí. Y tú y yo nos cambiamos de reino y entramos en el reino de la luz y no el reino de las tinieblas. Ok, pues ya se acaba el tiempo para este programa. Hemos terminado con las maldiciones. Vamos a hablar ahorita de las bendiciones, cómo Qué agarrarlas, bueno. cómo encontrarlas y cómo vivir una vida bendecida todos los días de nuestra vida, porque ya hemos detectado lo que es una maldición y de dónde viene. Entonces, bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de suscribirse al canal, comparten esta enseñanza a Sí. toda la gente que conoces y recuerda, siempre en victoria.